Saludos mis apreciados hermanos que nos están acompañando nuevamente a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida para cada uno de ustedes que se encuentran en sus diferentes lugares donde quiera que ustedes radiquen. Queremos enviarles nuestro más cordial saludo y animarlos a cada uno de ustedes a que sigan avanzando en la fe y que sigamos buscando la dirección de nuestro gran Dios eterno. A lo largo de esta semana hemos estado presentando delante de ustedes la diferencia entre qué es salir al campo, el establecer escuelas, cómo se estableció la escuela de Battle Creek, cómo se estableció el sanatorio en Battle Creek, cómo comenzó, cómo se fue desarrollando la escuela, el sanatorio, cuáles eran los planes que Dios tenía para esa escuela y cómo al principio pues la escuela iba caminando bien desde que la comenzó a tomar el doctor John Harvey Kellogg y cómo desafortunadamente pues el doctor Kellogg se fue desviando de los principios de la verdad y a tal grado que cayó en la apostasía que es conocida como la apostasía alfa. También hemos mirado que hay una gran diferencia entre salir al campo, a establecer las escuelas y los sanatorios en perspectiva de cómo hoy en día nos quieren hacer vender que son las cosas, cuando en realidad a los puntos que hemos estado analizando y hemos estado mirando en la Biblia y en los testimonios, pues son claramente diferentes a lo que se vivía, se hacía y se mostraba en el pasado. El día de ayer tocamos y presentamos dos preguntas donde era necesario hacer esa presentación para dejar establecido bajo la Biblia y el espíritu de profecía que hay ciertos parámetros donde por un lado enseña la Biblia y el espíritu de profecía que hay que salir al campo y por otro lado también enseña la ley y el testimonio de que algunos se van a quedar para la predicación del evangelio. Miramos también que es una decisión personal entre el que busca salir al campo, entre su familia, sus hijos, y también miramos que es una decisión personal para todos aquellos que están dando el mensaje de los tres ángeles en las ciudades y que el Señor mismo dictará esas órdenes si quedarán aquí en las ciudades o se marcharán al campo. Y hoy pues vamos a presentar que hay una gran bendición el salir al campo. Hay 7 razones. Nosotros hemos colocado las 7 razones para salir al campo. Nosotros creemos firmemente en salir al campo, pero también creemos firmemente en que se tiene que dar un mensaje final, una amonestación final, tanto en las ciudades como en los campos rurales, como en todas partes del mundo. Así que el día de hoy pues vamos a estar analizando cuáles son esas 7 razones por las que debemos de salir al campo, si así Dios te lo demanda. Y también vamos a mirar cómo se amonestará las ciudades cuando se ponga la ley dominical, tanto nacional en los Estados Unidos como a nivel mundial, y qué le va a ocurrir a todos aquellos que den el mensaje final, tanto en las ciudades como en los campos, cuáles son las consecuencias de haber y de dar este mensaje de los tres ángeles. Así que pues los vamos a acompañar, mis apreciados hermanos, los que ya nos están acompañando aquí por estos medios, a que vayamos juntos en oración y pidamos la dirección de nuestro gran Dios eterno. Así que
Vamos a ponernos de rodillas los que podamos. Los que no puedan, pues inclinen el rostro, abran el corazón y juntos elevemos nuestra oración a nuestro gran Dios eterno. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, nuevamente, Señor, en este día, ya noche, nos postramos de rodillas en este humilde lugar, en este lugar que se ha preparado para compartir tu palabra, para dar el mensaje, Señor, tanto a nivel local como a nivel mundial. Gracias a tu amor, gracias a tus medios, gracias al poder de tu Espíritu Santo. Estos mensajes, mi Dios, están siendo llegados y enviados a muchas partes del mundo. Te damos las gracias porque nos haces ser participantes de tu obra. No lo merecemos, Señor, no somos dignos. Sin embargo, tú nos has dado la oportunidad de ser parte de tu ejército, al igual que lo haces con mis demás hermanos que están de igual manera, haciendo todo lo posible, todo lo que está a su alcance para dar este mensaje que tiene que ser proclamado antes de que tú cierres tu gracia. Por eso, Señor, nuevamente me encomiendo a ti, nuevamente te pido la dirección de tu Espíritu Santo y nuevamente te pido, Señor, que coloques tus palabras en mi boca para que no sean mis palabras, sino sean las tuyas las que hablen. Te ruego y te suplico también, Señor, que me mantengas apegado a la ley y al testimonio, y que nos quedemos con lo que está escrito ahí. Te ruego por tus hijos que están alrededor del mundo, que tú los animes, que tú los motives a seguir indagando más en estos asuntos, para que cada uno sepa qué dirección tomar. Ayúdame a controlar estos aparatos, ayúdame con el internet, Señor, para que pueda compartir este mensaje. Y así, Señor, usted se lleve la honra, la gloria, el poder y la alabanza, pues solamente usted se lo merece. Todo esto, Señor mi Dios, te lo vamos a pedir y suplicar en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Así que mis apreciados hermanos, gracias por darnos la oportunidad de entrar en sus hogares, de poder compartir con ustedes estos temas. Y vamos a comenzar, como les he mencionado, las dos órdenes que son divinas, que son dadas por Dios, tanto la salida al campo como la amonestación en las ciudades. Hay una orden en la palabra de Dios que los quiero invitar a que me acompañen. Es uno de mis pasajes favoritos cuando hablamos de salir al campo. Y es que el salir al campo nos trae muchos beneficios, porque nos va a ayudar en nuestra salud, nos va a ayudar específicamente en las tres áreas de nuestra vida, tanto espiritual como mental y como física. Y esa es la ciencia de la verdadera educación. Ayudarnos a capacitar en estas tres áreas para alcanzar y llegar a reflejar la imagen de nuestro divino y querido Salvador. En una ocasión, Dios le habló a un profeta, y ese llamado se encuentra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3 y el versículo 22. Aquí viene un llamado directo de Dios a un hombre. Por eso siempre les recuerdo que ese llamado para salir al campo o ese llamado para que prediques el mensaje en las ciudades es un llamado directo de Dios. Es un llamado que viene directamente del cielo.
Y es una orden que individualmente, personalmente tenemos que acatar. Puede ser que la acatemos o puede ser que la rechacemos, pero es una relación personal. Dice el libro de Ezequiel capítulo 3 y el versículo 22. Miren lo que dice la palabra de Dios. Los voy a invitar a que abran sus Biblias. Y dice, y vino allí la mano de Jehová sobre mí. Y me dijo Jehová, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Noten qué hermosas palabras que dejó registradas el profeta Ezequiel. En primer lugar, miramos que es Jehová quien llama. Es Jehová el que hace el llamado. Y es un llamado personal. Y luego dice, levántate y sal al campo. Es una orden, es un mandato, es un llamado de nuestro Dios. Y ese llamado nos los hace a salir al campo. Y luego nos dice cuál es la razón por la cual quiere llevarnos al campo. Dice el versículo 22, y allí hablaré contigo. Eso me hace recordar la escena de el Edén, cuando Adán vivía en el campo, vivía en un huerto, vivía rodeado de árboles, rodeado de flores. Era un jardín hermoso, vivía entre medio de la naturaleza. Y dice la palabra de Dios que en ese jardín llegaba a visitar a Adán y a Eva ángeles, pero también llegaba ahí la presencia de Dios para hablar con él. E inclusive encontramos ahí en el registro de Génesis que fue este mismo Dios quien reposó con Adán y Eva el primer sábado de la creación. Ese primer sábado donde dejó estipulado ese memorándum para nosotros de guardar, santificar y a observar su santo sábado. Y aquí encontramos un llamado de igual manera que nos hace a cada uno de nosotros. Dice, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Esa es la primera razón por la cual el Señor quiere llevarnos al campo, porque quiere hablar contigo, quiere hablar conmigo, quiere hablarnos a nosotros. Pero no solamente quiere hablarnos, sino mira lo que dice el versículo 23. Y me levanté, dice el profeta. Aquí estamos mirando que el profeta obedeció la orden, obedeció el mandato que Jehová le había dicho. Y mira lo que encontró cuando obedeció esa orden. Dice Ezequiel 3:23, y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová. Ahí en el campo encontramos que el profeta miró, conoció, contempló la gloria de Jehová. Es decir, conoció el carácter de Dios. Ese carácter que la Biblia nos dice que es santa, que es justa, que es buena. Ese carácter que es grande en misericordia, que es justo. Ese carácter que nos muestran las Sagradas Escrituras está simbolizado por la gloria de Jehová. Y luego dice el versículo, como la gloria que había visto junto al río de Quebar, y caí sobre mi rostro. Aquí estamos encontrando y viendo algunas razones por las cuales el Señor nos hace ese llamado de salir al campo. Y en el versículo 24 vamos a mirar también por qué el Señor nos hace esta invitación. Entonces, dice, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies
y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Aquí encontramos también que el profeta, cuando salió a obedecer la orden y salió al campo, recibió el Espíritu Santo. Aparte de que contempló la gloria de Dios, aparte de que Dios iba a hablar con él, aparte de que iba a estar en comunión con Dios, iba a poder sentir, como vamos a leer ahorita, y a vivir lo que significa conocer un poco de lo que se va a vivir en el cielo, un lugar apacible, un lugar donde estaremos en medio de la naturaleza. Y encontramos aquí al profeta obedeciendo la orden. Entonces, para salir al campo, mis apreciados hermanos, es una orden divina, como estamos mirando aquí en la pantalla. Y también vamos a mirar que ese mismo Dios que da la orden de salir al campo, también es el mismo que nos ha dado una orden. ¿Cuál es esa orden? La orden de Apocalipsis capítulo 14. Esa orden, el mismo que da de salir al campo, es el mismo que da esta orden de que se tiene que predicar el mensaje de los 3 ángeles, donde dice, Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6, y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo. Exactamente el mismo Dios que dio la orden de salir al campo, es el mismo que nos está dando la orden de y será predicado este evangelio en todo el mundo. Entonces, es el mismo Dios. Y como miramos el día de ayer, algunos van a salir, otros van a dar la amonestación en las ciudades. Pero vamos a mirar nosotros que debemos de tomar este asunto en un llamado para una preparación y también para encontrarnos con nuestro Señor cuando salgamos al campo y reflejemos su carácter. Específicamente, como vamos a leer nosotros, los que tienen familia, los que tienen hijos. Mira lo que dice la mensajera del Señor aquí en Mensajes Selectos, tomo 2, página 413. Dice la mensajera del Señor, a medida que transcurra el tiempo, cada vez más será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Durante años hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, y miren la amonestación, la instrucción que nos dan los testimonios, especialmente dice, y especialmente las familias con hijos, deberán planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. Entonces, mis apreciados hermanos, aquí encontramos un llamado. Todos somos invitados, todos somos llamados a salir de las ciudades. Pero aquí hay una cláusula donde se nos muestra que es, y especialmente, dice la mensajera del Señor, y especialmente las familias con hijos. Esas familias que tienen hijos todavía a sus cargos. En mi caso, yo ya no tengo hijos a mi cargo en el sentido de educarlos o de mantenerlos, porque ellos ya son adultos, ya son personas que están haciendo su propia vida, están tomando sus propias decisiones. Pero los que tienen hijos pequeños y que todavía están a su cargo, dice la mensajera del Señor, que son las familias, vuelvo a repetir, todos somos invitados a salir,
Pero aquí nos dice, y especialmente las familias con hijos. Muchos, dice la mensajera del Señor, tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino. Pero hasta que sea posible, aquí viene también la segunda parte de que también tenemos que estar trabajando aun cuando no lo hayamos hecho. Dice, pero hasta que sea posible salir durante todo el tiempo que permanezcan en ellas, es decir, en las ciudades, deberían ocuparse activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera de influencia. Es decir, mis apreciados hermanos, que estamos haciendo planes para salir de las ciudades. Ah, hay algunos hermanos que van avanzando en salir de las ciudades y están trabajando duramente. Y mientras están haciendo eso, también están trabajando en sus lugares, en las ciudades donde están. Y eso es lo que nos está diciendo la mensajera, que debemos de estar trabajando por salir de las ciudades y a la misma vez debemos de estar trabajando en la obra misionera en el lugar donde estamos. Y vamos a mirar que en realidad no era el propósito de Dios que su pueblo viviera en las ciudades, específicamente porque especialmente cuando tenemos hijos, cuando tenemos familia, nuestros hijos son y están a la intemperie de recibir todos los ataques del enemigo. Y sin embargo, por eso se nos hace la invitación y se nos dice que deberíamos de estar haciendo preparativos para salir con nuestras familias de las ciudades. Dice la mensajera del Señor aquí también en otra cita donde nos menciona. Dice, no era el propósito de Dios que los seres humanos vivieran hacinados, es decir, amontonados en las ciudades, amontonados en terrazas y apartamentos. Sí, hermanos y hermanas que me están escuchando, no era el propósito de Dios, como tampoco era el propósito de Dios que Lucifer se rebelara en el cielo, como tampoco era el propósito de Dios de expulsar a Lucifer del cielo, como tampoco era el propósito de Dios que Adán y Eva cayeran, como tampoco era el propósito de Dios que Caín matara a su hermano, como tampoco era el propósito de Dios que nosotros estuviéramos en las ciudades. No era el propósito de Dios. Y ahora el Señor tiene que buscar cómo remediar esa situación. Por eso debemos de dejar bien en claro que no era el propósito de Dios. Sin embargo, antes de que Él venga, tiene que darse una amonestación también para poder regresar todas las cosas nuevamente a su normalidad antes de que entrara el pecado. Y vamos a ver que la mensajera del Señor nos hace este llamado para todos aquellos, así como el profeta Ezequiel, que fue llamado a salir al campo y hablar con él y que le muestre su gloria y que tenga su espíritu. Dice la mensajera del Señor, si a muchos de los que viven en las ciudades y que no tienen ni un metro cuadrado de hierba que pisar, y que año tras año no han mirado más que patios sucios y estrechos callejones, paredes de ladrillo y pavimentos y un cielo nublado de polvo y humo. Si a estos muchos se les llevara a algún distrito rural en medio de campos verdes, de bosques, de collados y de arroyos,
bajo un cielo claro y con aire fresco y puro, casi les parecería estar en el paraíso. Esa es la razón, mis apreciados hermanos. El Señor quiere mostrarse a nosotros. El Señor te quiere mostrar a ti. Y para mostrarse hay ciertas condiciones que tenemos que cumplir para que Él se muestre. Por ejemplo, si nosotros vamos a el libro de Éxodo, vamos a ir al libro de Éxodo y vamos a buscar el capítulo 33 del libro de Éxodo. Y vamos a ver que en el capítulo 33 hay otro profeta que, al igual que el profeta Ezequiel, este profeta pide ver la gloria de Jehová. Y este profeta, para poder ver la gloria de Jehová, tenía que cumplir ciertas condiciones. Primero, tenía que subir al monte Sinaí. En segundo lugar, tenía que esperar ahí. Y en tercer lugar, ahí llegó la presencia de Dios. Y cuando llegó la presencia de Dios, dice la palabra de Dios, porque el profeta Moisés no quería avanzar sin esa presencia de Dios. Y eso debe de ser nuestra ancla para salir de la ciudad. Tener la plena certeza y seguridad de que Dios va con nosotros, de que Jehová es el que va delante de nosotros, y nuestra oración debería de ser la oración que vamos a leer del profeta Moisés. Éxodo capítulo 33, versículo 12 dice: la súplica de Moisés y su éxito. Y dice, y dijo Moisés a Jehová. Fíjate, es una conversación entre el adorador y al que se adora, entre la criatura y su creador, entre el que está pidiendo un consejo, una dirección, y el que le puede dar el consejo y la dirección. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo. También podríamos leerlo: mira, tú me dices a mí que salga de la ciudad. Y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora mira la oración que sigue recitando Moisés. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Fíjate qué linda oración, hermanos, que debemos de hacerle al Señor cuando estamos tomando este tipo de decisiones. Yo te ruego, Jehová, que me muestres tu camino para que te conozca. Es decir, para que yo sepa que voy en la dirección correcta y que halle gracia en tus ojos, y considera que este pueblo es tu gente. Es decir, también podríamos nosotros leer: y considera que mi familia que va a ir conmigo es tu pueblo, es tu gente. Por eso yo siempre he dicho que cuando vayamos a salir al campo, tienen que estar de acuerdo papá y mamá. Tienen que estar de acuerdo los esposos. Y tienen que estar en completa comunión para tomar esa decisión. Estaba yo platicando ese rato con mi hermano Emiliano de que el Señor les prometió el Espíritu Santo a los discípulos y les dijo que esperaran en el aposento alto. Y los discípulos esperaron en el aposento alto hasta que fue derramado el Espíritu Santo. Una vez que fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos, ellos tenían, esos 120 que estaban ahí en el aposento alto, tenían todas las cosas en comunes. Tenían un mismo sentir, tenían un mismo pensar, tenían un mismo querer. Y no dieron un paso primero.
Es decir, no salieron a predicar el evangelio sin antes ellos estar unidos. No dieron ese paso. Cuando ya estaban unidos es cuando Pedro salió y dio ese poderoso sermón donde se convirtieron 3,000 almas. De igual manera, cuando nosotros vayamos a salir, tenemos que estar de acuerdo, papá y mamá. ¿Por qué? Porque de esa decisión y de ese acuerdo, de esa unidad de pensamiento, de sentir y de querer, va a depender nuestro éxito también. Aparte de estar completamente seguros de que la presencia de Jehová va con nosotros. Y el Señor le respondió a Moisés en Éxodo 33, versículo 14, dice, y él dijo, mi presencia, Moisés, irá contigo y te daré descanso. Y él respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Fíjense qué oración está haciendo Moisés, de que Moisés no quería dar un paso sin antes saber que estaba haciendo las cosas correctas como Dios había mandado. Moisés no quería avanzar con su familia, con su pueblo, si la presencia de Dios no iba con él. Y ese debe de ser nuestro pilar, nuestro fundamento. Tener la plena seguridad de que Dios va con nosotros. Versículo 16, ahora Moisés pareciera que está probando al Señor porque le va a hacer una pregunta y dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en andar tú con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y viene lo que le pide Moisés a Dios. Entonces dijo Moisés, te ruego, muéstrame tu gloria. Para que Moisés pudiera llegar a mirar la espalda de la presencia de Dios, primero tuvo que cumplir ciertos requisitos. Tenía que subir el monte Sinaí, tenía que estar en el monte Sinaí, tenía que esperar, tenía que hablar con Dios, tenía que orar para que Dios le pudiera responder y Moisés pudiera hacer esa pregunta, muéstrame tu gloria, y Dios se le pudiera manifestar a él directamente. Por eso, de igual manera, aquí nos está diciendo que si a estos muchos se les llevara a algún distrito rural en medio de campos verdes, de bosques, de collados y de arroyos, bajo un cielo claro y con aire fresco y puro, casi les parecerá estar en el paraíso. Eso es lo que quiere Dios con nosotros, apreciados hermanos. Quiere mostrarnos su gloria, quiere mostrarnos su carácter, quiere mostrarse ante sus hijos, así como lo hacía en el huerto del Edén. Y eso lo debemos siempre de poner en primer lugar. No es para irnos y escondernos, como yo se los decía ayer. No es tampoco para irnos y olvidarnos de la obra que tenemos que hacer, sino en primer lugar es para ir a buscar la presencia de Dios. Y vamos a mirar ahora los 7 puntos de el por qué nos impulsaría a salir al campo. En primer lugar, debemos de estar seguros. Y cuando digo seguros es que con lo que leamos es porque es designio de Dios. Y lo dice la Review and Herald del abril 14 de 1903. Dice la mensajera del Señor, es designio de Dios
que nuestros hermanos se establezcan fuera de las ciudades. Es decir, es designio de Dios, no es designio de un hombre. Es decir, no es que te lo diga el hermano Amado, no es que te lo diga el pastor X o el hermano X, no, sino que así como Dios le habló a Ezequiel y le dijo, sal al campo, es un designio de Dios. Así también si Dios te está diciendo a ti, sal al campo, es un designio de Dios. Y lo tenemos recalcado porque la Biblia lo enseña, al igual que lo está enseñando los testimonios. Y si el Señor te está poniendo por medio de su Espíritu Santo a que salgas al campo, no deseches ese llamado, no lo ignores, sino preparémonos, hagamos lo necesario para hacerlo. También debemos de saber que es una luz del cielo, es un mensaje que viene del cielo, así como el mensaje del primer ángel que se mira que va volando por en medio del cielo con el mensaje del evangelio eterno, que es un mensaje divino, que es un mensaje que Dios está enviando a todo el planeta Tierra y que está simbolizado por este ángel vestido de blanco. El blanco significa pureza, un mensaje puro, un mensaje angelical, un mensaje que viene de un Dios alto, sublime, santo, justo y bueno. También el salir de las ciudades es un mensaje que viene del cielo. Lo vamos a leer, aquí dice, en armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los centros poblados, es decir, de las ciudades. Es decir, es un mensaje, mis apreciados hermanos, que viene del cielo. Les vuelvo a repetir, el mismo Dios que nos está dando la orden de predicar el mensaje de los tres ángeles, el mismo que nos está hablando de dar a conocer la hora de su juicio, de dar a conocer los pecados de Babilonia, la marca de la bestia, de dar a conocer las plagas que han de caer a la tierra. Ese mismo Dios es el que también nos está haciendo la invitación a salir al campo. Y como leímos al principio, mis apreciados hermanos, es un mensaje que, como la mensajera del Señor nos dijo en esta cita, que tal vez los que apenas están entrando en este momento no la alcanzaron a leer, pero que ahora se las voy a poner aquí. Dice, a medida que transcurre el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Durante años hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, y ahora miren la prerrogativa, miren la cláusula, es como un paréntesis para resaltar algo. Y especialmente, dice la mensajera del Señor, las familias con hijos deberán planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. Esto fue escrito en 1906 y nos está haciendo la invitación que es para beneficio no solamente de papá y de mamá, sino que es beneficio para los hijos. Recordemos que en la antigüedad el que estaba a cargo de la familia era el sacerdote, el padre. Cuando el sacerdote pasaba al descanso, el que entraba en su lugar era el hijo mayor. Y él tenía que velar por la familia. Él tenía que velar por la esposa y tenía que velar por los hijos. Y aquí nos está dando una orden a todos los que somos sacerdotes de hogar, a todos los que tenemos hijos a nuestro cargo, que deberíamos de planear salir de las ciudades para beneficio de nuestros propios hijos. Y miren qué más nos va a decir también el porqué de los hijos. Si nosotros leyéramos también para complementar lo que dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, vamos a buscar Salmos en el capítulo Salmos 100.
Salmo 127. Mira lo que dice la palabra de Dios. Versículo 1, 2 y 3. Dice, si Jehová no edificare la casa, podríamos leer, si Jehová no es el que va a estar en el campo, o si Jehová no es el que nos va a dirigir al campo, o si Jehová no es el que no va a ir con nosotros, dice, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y el versículo 3 habla de nuestros hijos, de la cual la Biblia dice, y los testimonios lo reafirman, que un día vamos a dar cuenta de ellos, vamos a dar cuenta de nuestros hijos, qué hicimos con ellos. La mensajera del Señor hace una pregunta que el Señor va a hacer en el libro de la conducción del niño, donde ella dice que se nos va a preguntar, ¿dónde están los que yo te di? Precisamente porque aquí dice en el versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y luego dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y en el capítulo 128 y el versículo 1 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y ahora va a hablar de la esposa. Tu esposa será como parra que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivos alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendito el hombre que teme a Jehová. Pues precisamente por eso, apreciados hermanos, encontramos aquí en Mensajes Selectos, tomo 2, página 410, cuando dice, salgan de las ciudades tan pronto como sea posible y adquieran una porción de tierra donde puedan tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Estamos mirando entonces, mis apreciados hermanos, que el salir de las ciudades nos conlleva a muchas bendiciones. Nos conlleva, si hacemos las cosas como Dios manda, como Dios quiere, como Él nos las está estipulando en su Biblia y en los testimonios, va a ser una bendición salir al campo. Pero también, como yo les decía ayer, lastimosamente muchos han salido al campo y no necesariamente han salido para hacer el bien. Yo les mostraba ayer cómo también lastimosamente en el campo se cometen cosas que no le agradan a Dios. Y no necesariamente porque están en el campo, están haciendo las cosas bien. Pero si nosotros tomamos el consejo como lo está tomando Ezequiel y como lo está tomando el profeta Moisés, que nos están dejando los principios claros para una salida victoriosa al campo, y que será de bendición tanto para ti como para tu esposa y como para tus hijos, Dios lo ha prometido que las cosas nos van a ir bien. Y que también nos ha prometido que seremos bienaventurados cuando comamos el fruto del trabajo de nuestras manos. Él lo ha declarado y lo ha dicho. Por eso cuando salgamos al campo, debemos siempre de recalcar que este es la médula ósea de salir al campo. No es para escondernos, no es para esperar ahí con temor
y miedo y almacenar maíz y almacenar chayotes y almacenar tomates cuando llegue la ley dominical. No, ese no es la médula ósea, es parte de el estar en el campo, pero no es el punto central. El punto central, como miramos en el libro de Ezequiel, era que Dios quería mostrarle su gloria tanto a Ezequiel como a Moisés, porque la orden fue dada al profeta Ezequiel: sal al campo. Y encontramos que él le dijo: allí estaba la gloria de Jehová. ¿Y qué significa la gloria de Jehová? El primer punto por el cual debemos de salir al campo es para reflejar esa gloria en nosotros, gracias a esa misericordia de Dios de llevarnos al campo. Dice la mensajera del Señor en Mensajes Especiales, número 16 de 1890, dar gloria a Dios es revelar su carácter en el nuestro y de esta manera hacerlo conocer. Esa es la primera razón por la cual debemos de salir al campo. La segunda razón, como miramos en la cita anterior, era para buscar un mejor ambiente para criar a nuestros hijos. Dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 407, los padres deben comprender que la educación de sus hijos constituye una obra importante en la salvación de las almas. El campo ofrece oportunidad para una abundante ejercitación en la práctica de hacer lo que debe ser hecho, y proporcionará salud física a nuestros hijos mediante el desarrollo de los nervios y los músculos. Y luego viene la invitación, o si le quieres llamar amonestación, o si le quieres llamar exhortación, dice: fuera de las ciudades es mi mensaje para la educación de nuestros hijos. Entonces estamos mirando, hermanos, que cuando salimos o cuando salgamos, en primer lugar es para reflejar el carácter de nuestro divino Salvador, porque ahí se va a mostrar Él. Y en segundo lugar es porque tenemos una familia a la cual le daremos cuenta a Dios. Tenemos unos hijos de la cual se nos va a pedir cuentas también. Y porque el Señor quiere no solamente que te salves tú, no solamente que se salve tu esposa, el Señor quiere salvar a toda tu familia. Él eso es lo que quiere. Él no quiere repetir lo que le ocurrió a la primera familia en la tierra, que es la de Adán y Eva. Lastimosamente, no toda la familia de Adán se salva. Encontramos que uno de esos miembros de esa familia mató a su hermano y fue expulsado de la familia. Y esa familia, cuando Cristo venga por segunda vez y resucite a la familia de Adán, esa familia no va a estar completa. Le van a hacer falta miembros. Y el Señor no quiere que pase eso con nuestras familias. Por eso en la salida al campo, Él está incluyendo a tu esposa, Él está incluyendo a tu esposo, Él está incluyendo a tus hijos. En primer lugar, Él, nuestro divino Salvador, no está incluyendo a tu pastor favorito, no está incluyendo a tu amigo preferido, no está incluyendo a tu papá o a tu mamá. Él está incluyendo, como marca la Biblia, si es que tienes familia, a tu esposa o a tu esposo y tus hijos, porque así lo marca la Biblia. La Biblia dice que cuando el hombre se casa y cuando la mujer se casa, y dejarán padre y madre y serán una sola carne. Pasa ahora tu esposa y tu esposo a ser parte de tu carne, pasa a ser parte de tu vida, pasa a ser no solamente
tu compañera, sino que, como dice Génesis, pasa a ser tu ayuda idónea. Pasa a ser esa compañera, esa ayuda idónea que te va a ayudar en la crianza de tus hijos, te va a ayudar en tomar buenas decisiones. Para eso tenemos que escucharlas, para eso tenemos que prestar atención, porque Dios las ha colocado a nuestro lado como una ayuda idónea, como una compañera. No como alguien que se tiene que sujetar a nosotros y nosotros tenemos los hombres solamente que tomar las decisiones. No, porque la salida al campo es una decisión entre papá y mamá, es una decisión en conjunto, porque van a estar involucrados tus hijos, va a estar involucrada tu familia, todos están involucrados. Por eso vamos a mirar que también la mensajera del Señor nos dice: salgan de las ciudades tan pronto como sea posible y adquieran una porción de tierra donde puedan tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Y en Joya de los Testimonios dice: a los padres, el Señor, fíjense lo que dice, es bien clara la mensajera del Señor, es bien clara la palabra de Dios, donde dice: a los padres. Por eso yo les decía, mis apreciados hermanos, que en estas decisiones no podemos avanzar si no estamos en completa armonía. Como esposos, como padres, no podemos avanzar si no estamos de acuerdo. ¿Saben por qué? Porque entonces va a ser una desgracia para nosotros. Es como cuando llevamos a un familiar o inclusive nuestra esposa o puede ser nuestro esposo que lo llevamos a la fuerza a la iglesia. ¿Cómo creen ustedes que se siente esa persona ahí cuando está a la fuerza? No se siente en su hábitat, no se siente feliz, no se siente contenta, porque está haciendo las cosas a la fuerza. No hay una armonía. Es como también cuando dice la mensajera del Señor, que si el Señor se llevara al cielo, aquellos que no quieren ir al cielo, sería un lugar horroroso para ellos, porque no quieren estar ahí, quieren el mundo. Así de igual manera, si nosotros como padres no estamos de acuerdo, no nos va a ir bien. Dice la mensajera del Señor: a los padres el Señor hace llegar este grito de alarma: juntad a vuestros hijos en vuestros hogares, separadlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios, que enseñan y practican lo malo. Salid de las grandes ciudades tan pronto os sea posible. Miramos pues, hermanos, que aquí habla de las familias. Ahora, lastimosamente también hay familias que ya no están completas. Hay familias que solamente están mamá y los hijos. Hay familias que solamente está papá y los hijos. O hay familias que han sido separadas. Ahí es donde entra la decisión personal de cada uno. Por eso vamos a mirar que en tercer lugar es también que es dentro de las bendiciones de salir al campo, es como dice la Carta 75 de 1898, los que sufren de una salud pobre salgan a los lugares rurales. Es decir, nos va a ayudar el estar en ese ambiente para mejorar nuestra salud. Nos va a ayudar para en nuestra salud espiritual, en nuestra salud mental, en nuestra salud física. Esa es la tercera razón por la cual el Señor nos hace la invitación para salir de las ciudades. También dice en la mensajera del Señor: el ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio, el aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado,
las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos son algunos de los muchos males con que se tropieza a cada paso. Estamos mirando entonces una gran diferencia entre lo que se va a vivir en el campo y lo que se va a vivir en la ciudad. Estamos mirando una gran diferencia en que en el campo, como colocamos en nuestra primera presentación, donde hicimos la diferencia entre qué significa ciudad y qué significa campo. En el campo está la naturaleza, hay un aire más puro, se puede respirar mejor, no hay tanto bullicio de carro, no hay tanto bullicio de contaminación como en las ciudades, donde por lo menos aquí en California, usted va a un centro de compras, a un lugar donde se almacena la gente, usted va a mirar gente fumando droga, fumando marihuana, con esas pipas que parecen tren. Todo eso es una gran diferencia entre estar en la ciudad y estar en el campo. Y aquí lo está diciendo la mensajera del Señor, que una de las razones, la tercera razón, es porque se va a mejorar nuestra salud. Y debemos de recordar que también a nosotros se nos ha amonestado acerca de la salud, que también, como dice la palabra de Dios allá en Primera de Corintios, no solamente vamos a dar cuenta por nuestros hijos, no solamente vamos a dar cuenta por no tener el carácter de Dios, sino también vamos a mirar que en Primera de Corintios capítulo 6 y el versículo 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Fíjense, no es nuestro este cuerpo, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí también tenemos una invitación para cuidar este cuerpo, para cuidar este que no es de nosotros. Dice, Cristo lo compró con su propia sangre. Y aquí miramos que una de las razones para salir es también porque se nos va a mejorar nuestro estado de salud. Otra razón, la cuarta razón para salir al campo, es para establecer la presencia del mensaje de los tres ángeles donde no hay. Es decir, no solamente nos vamos a enfocar en preparar nuestro carácter, en preparar a nuestra familia, en preparar a nuestros hijos, en buscar ayuda para nuestra salud, sino que también tenemos que a ese lugar donde vamos predicar el mensaje de los tres ángeles, porque la Biblia dice que este mensaje será predicado en todos los confines de la tierra. Y en el evangelismo, página 42, dice: en nuestro pueblo hay muchas personas que, si saliesen de las ciudades y comenzaran a trabajar en las zonas rurales y también en las regiones más pobladas, recuperarían la salud física. Exhorto a nuestros hermanos a ir como misioneros de 2 en 2 a esas regiones campestres y con humildad. Entonces estamos mirando, hermanos, que es también el salir al campo, no es solamente para enfocarnos en nosotros mismos, sino que ahí donde vamos a ir también va a haber gente con la cual tenemos que trabajar. Es como cuando, digásemos, si estamos retirados del pueblito donde vive una cantidad cierta de habitantes, pues tenemos que hacer la obra que hacía Enoc. Tenía que bajar Enoc, darles el mensaje, invitarlos a dar el mensaje. Y nosotros ahora no tenemos cualquier mensaje. Tenemos un mensaje especial, un mensaje definido, un mensaje que tiene que ser proclamado,
un mensaje que tiene que ser dado al mundo, es un mensaje de amonestación, es un mensaje de advertencia, no es un mensaje para solapar el pecado, no es un mensaje para llamar a la gente al libertinaje, no, es un mensaje de amonestación, es un mensaje de advertirle al mundo las cosas que vienen y también de advertirle al mundo que hay una venida, el cual si no nos preparamos, no participaremos de esas promesas que están registradas en la Biblia. Es un mensaje solemne que no puede ser pasado por inadvertido, porque la Biblia dice que el mensaje de los tres ángeles se va a predicar a toda nación, a toda tribu, a todo pueblo, a toda lengua. Y cuando hablamos de tribus, de pueblos y de lenguas, estamos hablando de zonas rurales, estamos hablando de lugares que están fuera de las ciudades. Ahí, como dijo la mensajera del Señor, debemos de ir como misioneros para dar este mensaje. De igual manera, como vamos a leer aquí mismo en el Evangelismo, página 43, dice la mensajera del Señor: hermanos que deseen cambiar su radicación, es decir, aquellos que quieran salir de las ciudades, que tengan en vista la gloria de Dios, es decir, aquellos que quieren salir a buscar lo que Dios le mostró a Ezequiel y lo que Dios le presentó a Moisés, que sientan la responsabilidad individual que descansa sobre ellos de hacer bien a otros y de beneficiar y salvar las almas por quienes Cristo no consideró su vida preciosa. Deben trasladarse a pueblos y aldeas donde exista poca luz o donde no exista luz alguna. Fíjense nada más, o sea, nos está hablando a ir a las zonas donde no ha llegado el mensaje, donde no se ha dado este mensaje de advertencia y donde puedan, dice la mensajera del Señor, ser de verdadera ayuda y bendición para otros con su trabajo y experiencia. Se necesitan misioneros que vayan a pueblos y aldeas y eleven la norma de la verdad para que Dios pueda tener sus testigos esparcidos por todo el país. Noten, todo el país, a fin de que la luz de la verdad pueda penetrar donde hasta ahora no ha llegado y la norma de la verdad sea elevada donde hasta ahora no se ha conocido. Entonces estamos mirando que la cuarta razón para salir a las ciudades es también para predicar el mensaje de los tres ángeles a esos lugares, como dijo la mensajera, donde no se ha llegado la luz de la verdad, donde tristemente en muchos de esos lugares pues se practica el paganismo, se practica la idolatría. Hasta en ciertos lugares se puede estar practicando la hechicería. Y donde tenemos que ir a dar este mensaje, porque cuando venga la hora de prueba, que es la ley dominical, dice la mensajera del Señor y la palabra de Dios, que todos los habitantes de la tierra van a conocer este mensaje y que cada uno de los habitantes individualmente de la tierra van a tomar su decisión, ya sea en favor de Dios o en favor del enemigo, pero lo van a hacer concienzudamente. Eso quiere decir que hubo alguien que les predicó. Eso quiere decir que hubo alguien que fue a esos pueblos, a esas aldeas, allá afuera de esas ciudades, en esos lugares donde se establecieron. Es para llevar la presencia del mensaje de los tres ángeles. Por eso cuando nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 18, que es el mensaje que va a alumbrar a toda la tierra con la gloria de Dios, con la gloria de Jehová, dice que está representado por un ángel que ilumina toda la tierra. Dice, y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y en este mensaje que también va a ser dado en las ciudades y que también va a ser dado en los pueblos, va a ser dado en las aldeas, va a ser dado en las tierras lejanas, es el mensaje que va a ir acompañado del tercer ángel. Y es un mensaje que
Los que sean fieles al mandato que Dios está dando van a tener que proclamar cuando dice, y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino, del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y luego aparece otra voz que también va a ser predicada en las ciudades, en los pueblos, en las aldeas, en las tierras lejanas, allá fuera de las ciudades, donde dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Aquí estamos mirando que ese mensaje de Apocalipsis 18 también va a ser dado fuera de las ciudades. En quinto lugar, apreciados hermanos, esto también nos va a llevar a estar, como dice la mensajera del Señor, a no tener problemas con la observancia del sábado. En primera instancia, cuando las cosas se empiezan a poner muy difíciles en las ciudades, porque en las ciudades es donde se va a empezar a implementar en primer lugar la ley dominical. En las ciudades es donde a veces también no se puede observar correctamente el sábado. ¿Por qué? Porque a veces en las ciudades ocurren muchas cosas. ¿Qué nos pasó ¿qué pasa cuando, por ejemplo, estamos en la iglesia y de repente aquí al lado de un edificio tienen un evento y se oye una gritadera, se oye una de música, o de igual manera cuando se renta una iglesia y el que te renta la iglesia te dice, ¿sabes qué? Este sábado yo voy a ocupar la iglesia, así que todo el conjunto de hermanos vayan a ver cómo guardan el sábado, cómo se reúnen ustedes. Sin embargo, cuando ya estás fuera de la ciudad, en tu propio hogar, en tu lugar de esa salida al campo, estás en medio de la naturaleza, reúnes a tu familia y en plena naturaleza, bajo la presencia de la gloria de Dios, guardas el sábado así como lo guardó Adán, en medio de la naturaleza. Por eso mira lo que dice la mensajera del Señor. Debemos ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. Fíjate, o sea, nos está dando una invitación y a la misma vez también una amonestación para cuando vengan las cosas difíciles. Y debemos tener cuidado de no colocarnos en un lugar donde será difícil para nosotros y nuestros hijos observar el sábado. Entonces estamos mirando, hermanos, que el realmente salir de las ciudades nos trae muchos beneficios. Hasta aquí hemos mirado cinco razones por las cuales salir fuera de las ciudades, y debemos también, y hemos visto también que eso va a traer bendición espiritual, bendición mental, bendición física. Y también el salir de las ciudades nos va a ayudar a prolongar un poco más que en otros lugares cuando se dé la observancia obligatoria del domingo. Mira lo que dice la mensajera del Señor nuevamente, donde dice, no debemos ubicarnos donde seamos forzados a estar en contacto con quienes no honran a Dios. Pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo. Aquí estamos hablando directamente ya de la ley dominical.
que también el estar en las ciudades, cuando se esté dando la ley dominical, los que están en las ciudades, la prueba para ellos no va a ser de la misma manera que la prueba de los que van a estar en el campo. ¿Por qué? Porque muchos que estén en las ciudades van a ir a las cárceles, van a ser enjuiciados, van a ser encarcelados, van a ser torturados. Dice que el mismo espíritu que dominó durante la persecución de los 1260 años de la supremacía papal, ese mismo espíritu se reavivará y se implementará sobre todos los observadores del sábado. La gente, dice la mensajera del Señor y la palabra de Dios, va a estar siendo conducida por un espíritu satánico que no va a tener temor de nada. Y en esos lugares es donde se va a mirar las carnicerías más grandes, porque se tiene que completar un número de mártires que también la Biblia menciona, por causa del testimonio y por causa de la palabra de Dios. Eso lo vamos a mirar cuando toquemos la amonestación en las ciudades. ¿Qué le va a ocurrir a los que se queden en las ciudades? ¿Cuál va a ser su resultado? ¿Cómo se les va a tratar? ¿Quiénes los van a entregar? Y que sin embargo, dice que se van a llegar hasta sentir solos por todo lo que van a estar pasando. Mientras que los que van a estar fuera de las ciudades, por un momento, no digo que no van a pasar pruebas, porque también dice la Biblia y el espíritu de profecía que van a pasar pruebas, porque lo mismo que comenzará aquí en los Estados Unidos va a ir llegando poco a poco a esos pueblos, a esas aldeas, pero no va a ser de la misma magnitud como va a ser en las ciudades. Y de igual manera, va a ser más largo el periodo para los que nos quedemos, si así Dios lo dispone en los Estados Unidos. Porque recordemos que toda esta hecatombe, esta gran crisis va a comenzar aquí en los Estados Unidos. Aquí comienza, aquí estalla, aquí sale la ley dominical nacional. Sale desde el Congreso de los Estados Unidos. Del Congreso de los Estados Unidos se empieza a mover sobre los estados de esta nación. Posteriormente, cuando toda la nación entera haya apostatado del cuarto mandamiento, viene la ruina nacional de esta nación. Y entonces los demás países, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, van a empezar a seguir el mismo plan, van a seguir el mismo curso que los Estados Unidos. Es decir, aquí en Estados Unidos va a ser más prolongado la angustia, porque aquí es donde comienza. La mensajera del Señor dice en Mensajes Selectos, tomo 3, que si hay un lugar donde se sufrirá más, es nuestra nación, dice ella. Eso lo vamos a poner cuando lleguemos a los que se queden en las ciudades. Pero, por lo mientras, una de las cosas que nos va a ayudar es que si salimos de las ciudades, nos va a ayudar a mitigar, a prolongar un poco más esa angustia de lo que otros van a estar pasando cuando estén en las ciudades. Por eso se nos dice, no debemos ubicarnos donde seamos forzados a estar en contacto con quienes no honran a Dios. Pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo, es decir, la ley dominical. El sexto beneficio para salir de las ciudades es porque nos esperan tiempos difíciles. La mensajera del Señor dice, si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. Nos esperan tiempos
difíciles. ¿Cuáles son esos tiempos difíciles que les espera al pueblo de Dios? Una y otra vez, dice mensaje especial, el tomo 2, página 161, una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones. Porque en el futuro, cuando se desate esa gran crisis, cuando se coloque la ley dominical, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas unas al lado de otras y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. ¿Te das cuenta, mi apreciado hermano, cómo el Señor nos está dando todos estos consejos? Así como se lo dio a los discípulos cuando Él le dijo, cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, toma estas precauciones, toma estos consejos, dice. Si estás, eso es lo que yo le digo a los hermanos que están avanzando, que van avanzando en este mensaje de la salida al campo. Dice Mateo capítulo 24 y el versículo 15 al 18. Por tanto, cuando vieres la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo el que le entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Ese es un consejo. Huir. A veces hoy en día, si uno le dice a alguien, huye, dice, no, yo no soy cobarde. Pero aquí la Biblia dice que a veces tenemos que huir. El mismo Señor Jesús en varias ocasiones huía cuando lo querían apedrear, cuando lo querían despeñar, cuando lo querían matar. Es que no era su hora y él huía. Y aquí nos está dando una advertencia, huyan. Y luego dice el versículo 17, el que esté en la azotea, no descienda. Sí, mi hermano, si ya comenzaste a hacer planes, si ya tienes tu tierrita, si ya estás plantando árboles, si ya estás colocando los primeros cimientos de tu casita, no desciendas, no te detengas, sigue avanzando, sigue avanzando. Si eso es lo que el Señor te ha puesto a hacer, sigue avanzando. Sigue avanzando, no te detengas, no desciendas. Versículo 18, y el que esté en el campo no vuelva atrás, es decir, no regreses, sino sigue avanzando, sigue avanzando. Sigue pidiéndole a Dios para que te esté dando los recursos para salir al campo, y Dios te lo va a proveer. Esto de salir al campo es una obra entre tú y Dios, entre Dios y tú. Y aquí es donde lastimosamente muchos se han aprovechado de la fe del feligrés, del hermano. Muchos se han aprovechado porque muchos han salido al campo, pero a costa de los recursos del Señor, a costa de los recursos de otros. Los recursos del Señor se nos han especificado para qué es. No es para enriquecer a un pastor. Es para todo lo que está relacionado con la predicación del Evangelio. Y aquí estamos mirando que el Señor te puede proveer todos los recursos para adquirir esa tierrita y comprar tus árboles frutales, para comprar esas vigas para establecer tu casita. El Señor te lo puede dar. La Biblia dice que aquellos que seamos fieles, tanto en obediencia a los mandamientos, tanto en doctrina,
como en devolviéndole los recursos para su obra, dice que no va a haber justo desamparado ni hombre que mendigue pan. Él lo ha prometido. Y aquí nos dice que una de las razones por las cuales nos va a ayudar el salir al campo es para cuando no podamos comprar y vender, y también es para que no nuestros enemigos no interfieran con nosotros, sino que estaremos en un lugar más libre. También nos dice la mensajera del Señor, como leímos en Mateo 24, donde dice, no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de los hogares retraídos, en lugares apartados entre las montañas. Este testimonio se dio en 1885, cuando la coalición cristiana estaba trabajando arduamente en compañía del Senado para establecer una ley dominical nacional en los Estados Unidos que vendría a llevarse a la orden en 1888 y que se mantendría por algunos años desde 1898 hasta 1893. Durante esos años hubo una prueba aquí en los Estados Unidos, donde se establecieron leyes dominicales, hoy conocidas como las leyes azules, donde cuando tú vas a la historia, tú vas a encontrar que muchos hermanos fieles adventistas fueron encarcelados aquí en los Estados Unidos. Otros fueron multados. ¿Por qué? Porque se les ordenaba cerrar los sábados, se les ordenaba cerrar el domingo y trabajar los sábados. Y los hermanos adventistas de aquel entonces pues no estaban de acuerdo con esa ley dominical. Mientras el pastor que estaba representando a la iglesia por medio de la libertad religiosa, que era el pastor Alonzo Trevier Jones, estaba enfrentando esa crisis ante el Senado, la ley estaba siendo aplicada en los Estados Unidos y en ciertos estados se estaban encarcelando a hermanos adventistas. Ya tuvimos una prueba. Así de igual manera, por eso en 1885 salió esta orden de salir de las ciudades. ¿Por qué? Porque seremos obligados ¿a qué? A adorar en domingo y desechar el sábado. La séptima razón que nosotros hemos puesto para salir de las ciudades es por los desastres que van a caer en las ciudades. Esos desastres que están profetizados, desastres que van a caer en las ciudades específicamente cuando se cierre la gracia, apreciados hermanos, cuando estén cayendo las 7 postreras plagas, esas plagas que van a devastar ciudades enteras. Se nos dice aquí en el manuscrito 35 de 1906, se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. Todo el mundo será advertido de que existe un Dios que hará notoria su autoridad como Dios. Y ahora miren, ¿quiénes son los que van a causar estas desgracias? Sus agentes invisibles causarán destrucción, devastación y muerte. Oh, el Señor tiene 7 ángeles que están esperando que se llene la copa de iniquidad
para que entonces Él pueda derramar sus 7 postreras plagas, y esas plagas van a causar destrucción, devastación y muerte. Eso va a ocurrir también en las ciudades. Por eso, mis apreciados hermanos, la Biblia nos dice que no debemos de desechar el consejo. En Apocalipsis capítulo 3, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 3, donde encontramos el mejor consejero a la iglesia laodicense. Dice el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Nosotros somos esa iglesia. Y a esta iglesia es a la cual está enviada este mensaje. A esta iglesia es a la cual está enviada el mensaje de los 3 ángeles. Y a esta iglesia es también a la que se le ha dado el mandato, la orden divina de predicar el mensaje de los 3 ángeles, y también se le ha dado la orden divina de predicar este mensaje que estamos mirando esta noche, de salir de las ciudades. Nosotros somos esta iglesia laodicense. Estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y luego dice el versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí está el mejor consejero, el mejor consejero divino, y Él es el que nos ha estado mostrando que hay razones suficientes para salir de las ciudades. Pero vuelvo a repetir, esa es una decisión, es un llamado que Dios te va a hacer. Porque en nuestra segunda parte, tal vez este tema lo demos la próxima semana para no hacer largo este tema, pero solamente les quiero poner la introducción acerca de lo que les va a ocurrir a los que amonesten las ciudades, los que se queden en las ciudades. Porque esa cita también lo dice la mensajera del Señor. Aquí lo dice en manuscrito 85, del año 1908. Mira lo que dice ella. En un momento como este, la gente que busca guardar los mandamientos de Dios debe establecerse en lugares retirados de las ciudades. Aquí está hablando de gente que tiene familia, de gente que Dios la ha llamado para salir fuera de la ciudad. Gente que Dios ha escogido que van a vivir fuera de la ciudad. Es como cuando el Señor escogió a 12 discípulos. Traía 12 discípulos. Pero luego también dice que escogió a otros 70. Y luego también dice que ya no eran 70, sino que ahora eran 120. El Señor fue escogiendo, y a cada uno lo fue escogiendo para una obra. Así de igual manera, su iglesia, que está en toda la ancha y faz de la tierra, dice que es como un cuerpo, donde no todos hacemos la misma obra. La obra del ojo no la puede hacer la oreja, ni la oreja puede hacer la obra del pie, y el pie no puede hacer la obra de la mano. Es decir, en el cuerpo, en la iglesia de Cristo, Dios los está escogiendo. Como dice el libro de Efesios, a uno los ha puesto como maestros, a otros los ha puesto como pastores, a otros les ha dado el don de profecía, a otros les ha dado el don de sanidad. Así de igual manera, vamos a mirar que Dios está escogiendo a unos para que salgan de las ciudades, mientras que va a escoger a otros para este propósito. Mira, algunos deberían, mientras que algunos salen de las ciudades, algunos deberían permanecer en ellas para hacer
el último llamado de advertencia. Pero esta, es decir, esta obra de algunos que van a quedarse, será una tarea cada vez más peligrosa. Aún así, la verdad para este tiempo debe ser dada al mundo. La verdad según fue dada por los labios de aquel que entiende el final desde el principio. Por aquel que entiende el final desde el principio. Entonces aquí, apreciados hermanos, estamos mirando que Dios está llamando a unos a salir fuera de las ciudades, mientras que a otros los está llamando para dar, como dice aquí, no cualquier mensaje. Yo le decía, ya para ir terminando, yo le decía a mi hermano, si nosotros nos quedamos en las ciudades, ese no es mi plan, de antemano se los digo. A mí me gustaría estar en un lugarcito fuera de la ciudad. Pero si nosotros nos vamos a quedar en la ciudad y vamos a vivir como el mundo y vamos a predicar el mismo mensaje que predican las iglesias caídas y vamos a hacer la misma obra que hacen las iglesias caídas y no vamos a denunciar y dar el mensaje de los tres ángeles, pues nosotros vamos a ser de los que van a apostatar cuando venga la ley dominical. Porque eso está escrito ahí en el conflicto de los siglos, en el mensaje final de Dios. Dice que cuando se dé la prueba de no poder comprar y vender, muchos que profesaron guardar el sábado, muchos que creían en la verdad presente, muchos que predicaron ese mensaje, pero que no estaban realmente convencidos y que no hicieron la obra que Dios les mandó, dice que van a engrosar las filas del enemigo y se van a unir a la oposición. Y son los que van a perseguir a sus hermanos de antaño. Dice que serán los perseguidores más encarnizados que los mensajeros del mensaje de los tres ángeles van a tener, sus propios hermanos. Yo le decía a mi hermano, si nosotros nos vamos a quedar para vivir como el mundo, disfrutar los deleites del mundo, andar como el mundo, predicar un mensaje que no tiene absolutamente nada que ver con el mensaje de los tres ángeles, nos deleitamos en las cosas de las ciudades y no hacemos diferencia entre lo para la cual nos estamos quedando, nosotros no somos de este grupo del que menciona el espíritu de profecía. Y solamente nos vamos a quedar, como yo les dije, para perdernos. Porque así como va a haber hombres y mujeres que van a dar el mensaje en las ciudades y se van a salvar, hay hombres y mujeres que se van a quedar en las ciudades y se van a perder. Así como también hay hombres y mujeres que van a salir al campo y se van a salvar, también va a haber hombres y mujeres que van a salir al campo y se van a perder. Pero aquí nos está diciendo que los que nos quedemos en las ciudades es para una sola obra, para un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? La predicación de la verdad. Aún esa predicación de la verdad sea tan peligrosa. Por eso dice aquí, algunos deberían permanecer en ellas, en las ciudades, para hacer el último llamado de advertencia. Pero esta obra, este llamado, será una tarea cada vez más peligrosa. Aún así, aunque sea peligrosa, hermanos, Dios va a tener a sus valientes. Aún así, la verdad para este tiempo debe ser dada al mundo. La verdad según fue dada por los labios de aquel que entiende el final desde el principio. Y se va a cumplir lo que dice Apocalipsis capítulo 18. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, este es el mensaje que van a dar. Este es el versículo
que nos está dando el conflicto de los siglos en el mensaje final de Dios, que va a ser proclamado en las ciudades, que va a ser proclamado en los campos. Este es el mensaje, no hay otro mensaje, es el mensaje del tercer ángel acompañado del cuarto. Por eso es que tenemos razón de existencia, por eso es que el Señor te ha llamado. Y después dice, van a clamar en alta voz, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Esa es la única razón. Ese es el único motivo por el cual algunos se van a quedar en las ciudades. No es para vivir como el mundo. No es para actuar como el mundo. No es para disfrutar los deleites del mundo. Es para hacer esa obra. Por eso el Señor Jesús lo dijo. Con este versículo vamos a terminar por esta noche. Y si Dios lo permite, nos presta vida, nos da salud. En la siguiente presentación miraremos qué es lo que les espera precisamente a este tipo de hermanos que van a dar el mensaje final, la amonestación final. Dice la palabra de Dios en el capítulo 14, vamos a mirar, donde dice, es el capítulo 15, mis apreciados hermanos, donde nos va a decir que no somos del mundo. La Biblia nos va a mostrar en el capítulo 15, versículo 16 en adelante, dice la Biblia, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo os dije, el siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Estamos mirando, amados hermanos, que nosotros no somos del mundo. Y no porque hay una sola razón por la cual nos vamos a quedar aquí, y ya lo hemos presentado. Es solamente esta, para la predicación de este solemne mensaje. No somos del mundo. Nacimos para dar este mensaje, hermanos. Aún así, como dijo la cita anterior, aún así, cada vez más se haga peligrosa. Vamos a terminar nuestra presentación aquí para no hacerlo tan largo, porque el mostrar qué le va a ocurrir a todos los que se van a ver en estos peligros y que se queden aquí en las ciudades, nos va a tomar más tiempo.
quiero hacerles la invitación a que escuchemos la voz de Dios. En el tema anterior, nosotros presentamos algunos consejos que deja la Biblia y los testimonios de salir de la ciudad. Y una de ellas es ir directamente con Dios, ir directamente a Dios, así como lo hizo el profeta Moisés allá en el libro de Éxodo. Quiero invitarlos nuevamente a que no se queden con las palabras de este servidor, sino que ustedes vayan a investigar por ustedes mismos. Está en juego tu familia, está en juego tu esposa, tu hijo, tu esposo, tus hijos. Están en juego todos ellos. No es una decisión que la puedes tomar en base a la decisión de otra persona. Es una decisión personal, donde como esposos tienen que estar de acuerdo, donde si estás solamente tú y tus hijos, tienes que estar de acuerdo. Y si ya no tienes ni esposa y no tienes hijos, pues entrégale tu vida al Señor a su servicio. Y seamos como el gran apóstol Pablo. El apóstol Pablo recorría ciudades, aldeas, pueblos, predicando este mensaje para la gloria de Dios y salvar a muchas almas. Pero si el Espíritu Santo te dice que salgas de la ciudad, también escucha la voz de Dios, pero es una decisión personal, donde yo no te puedo decir lo que tienes que hacer. Alguien me escribió hoy y me comentó, me dijo: hermano amado, ¿qué hago? Dice, quiero salir de la ciudad, pero mi esposa no se quiere ir. Tengo un hijo que tiene autismo y no tengo un lugar a donde ir, pero quiero ir. No le contesté, porque no es una decisión que yo voy a tomar o que tenga que tomarla en base a lo que yo le diga, sino que es una decisión personal. Una decisión que tiene que ir él directamente con Dios y Dios le va a dar la respuesta. Así que, hermanos, le damos las gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de compartir con ustedes este tema. Analicen la Biblia, analicen los testimonios y que Dios pueda lograr con ustedes lo que Dios quiera hacer con ustedes. Gracias a cada uno de ustedes que se conectaron aquí. Le damos gracias a Dios también por habernos dado la oportunidad de haber estado transmitiendo todos estos días a la semana. Ya mañana en la tarde, pues nosotros aquí en el área de California nos reunimos en diferentes hogares, damos estudios bíblicos, llegan visitas a las cuales pues tenemos que darle los primeros estudios de la fe de nuestro mensaje y posteriormente pues los sábados visitamos a otros hermanos en otras partes y visitamos a otros hermanos en casas, en templos que se rentan y pues sí, nos, nos alejamos durante el fin de semana de este humilde lugar que hemos acondicionado aquí para transmitir y andamos haciendo la obra y pues lo único que nos llevamos es el celular para transmitir ahí donde andamos. Así que los animamos a que sigan avanzando, que sigamos entregando nuestros planes a Dios y que sigamos buscando la dirección de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente donde quiera que ustedes estén. Ánimo en la fe y que podamos un día, todos los que nos conectamos aquí, un día mirarnos allá junto al río, allá en las moradas
celestiales, allá donde ya no va a haber separación, donde no va a haber llanto, no va a haber muerte, no va a haber dolor, donde no va a haber distancia, donde no vamos a tener que padecer angustia, persecución, donde no vamos a pasar esta crisis que se avecina. Porque Cristo nos ha dicho, yo haré nuevas todas las cosas. Así que los vamos a dejar con este hermoso himno que dice, nos veremos junto al río. Que el Señor les bendiga donde quiera que ustedes estén, hermanos. Bendiciones. Nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. En las márgenes del río, todos los serafines van